Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Hoy vamos a realizar este webinar o seminario virtual. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante, ya es más o menos con la concentradora Jameson. Ya, para hacer o realizar preguntas, ustedes ya saben acá en el Zoom, vean abajo y levanten la mano o pueden escribir y nosotros les vamos a ir respondiendo. Están los ingenieros en Australia y están los ingenieros locales también para ayudarnos a responder. En la agenda del día de hoy vamos a ver la concentradora Jameson 101. Vamos a ver las respuestas frecuentes cuando nosotros encontramos este tipo de interesantes preguntas con las mineras o principalmente con la empresa de ingeniería, ya para ver cómo resolver ya sus preguntas, sus inquietudes. También vamos a ver el estudio, un trade-off entre celdas Jameson y convencionales. Vamos a ver estudios de casos de la concentradora Jameson y resultados de pruebas recientes que se han obtenido en algunas mineras locales y también en otros continentes. Bueno, para empezar, la concentradora Jameson 101, ya vamos a ver el tópico tamaño de burbuja versus la cinética. Permítanme presentarles primero rápidamente la celda Jameson, ¿ya? El principio clave y el corazón de toda la tecnología de la celda Jameson ocurre dentro del downcomer. Ya lo que sucede en el downcomer es que se bombea la pulpa a alta presión a través de un orificio, como se ve en la gráfica. Y este flujo de pulpa golpea dentro del downcomer y crea un chorro de inmersión en una zona de mezcla, ¿ya? Y de alta agitación, y al mismo tiempo arrastra aire. Debido a que arrastra este aire, crea un vacío. Y es por eso que las celdas Jameson pueden funcionar sin soplador, sin compresores. Esto porque el aire es autoaspirado. En la zona de mezcla de alta agitación se generan burbujas muy finas. Entonces, en el gráfico que se muestra acá a la derecha, pueden ver cómo ustedes pueden ver los tamaños de la burbuja. Ya en el gráfico que se muestra, la burbuja genera la celda Jameson en comparación con otras tecnologías. Es de menor tamaño la generación de la burbuja, ya comparativo con las celdas mecánicas o las celdas de flotación de columna. Otra característica interesante es que al aumentar la tasa de aire o la velocidad superficial del gas, el tamaño de la burbuja casi no cambia. Por lo tanto, se mantiene bastante razonable. Entonces, ¿cómo afecta el tamaño de la burbuja a la cinética de flotación? En el lado izquierdo se ve esta ecuación, que es básicamente cómo se calcula el flujo de aire superficial de la burbuja. Cuanto menor sea el tamaño de la burbuja, mayor será el flujo de área de superficie de la burbuja. Y cuanto mayor sea el flujo de área superficial de la burbuja, mayor será la cinética de flotación. Así es como está interconectado, ¿ya? El tamaño pequeño de burbuja puede afectar la cinética de flotación. Y en el tamaño pequeño de la burbuja permite que la tecnología de flotación Jameson ofrezca una cinética de flotación muy rápida. Me gustaría destacar otra característica interesante de la celda Jameson, que es la capacidad de agua de lavado. Cuando la celda Jameson utiliza agua de lavado, esta elimina el arrastre de impurezas o arcillas que van junto al concentrado y mejora de esta forma la calidad de concentrado final, ¿ya? Y esta mejora suele ser equivalente a tres celdas etapas de limpieza, ya que se realizan por celdas mecánicas o celdas convencionales o columnas. Otra característica importante de la celda Jameson es su alta capacidad de carga. Esto significa que pueden producir mucho más concentrado en el mismo espacio ocupado que otras tecnologías de flotación. Por lo tanto, las conclusiones clave son las capacidades de lavado con agua de la celda Jameson y la otra es la interacción rápida y garantizada entre la partícula y la burbuja, o en otras palabras, la rápida cinética de flotación. Ahora, ¿a ustedes les gustaría saber cómo diseñamos un concentrador Jameson o una celda Jameson? Primero, tomamos la información del pilotaje o pruebas y generamos una curva de recuperación versus ley de mineral.
lo que se ve en la gráfica, ya que estoy mostrando ahora, dividimos esto y lo intentamos lograr es una ley de concentrado final, que es el primer paso. Lo primero que nosotros vemos es si ustedes pueden llegar a lograr un concentrado final con la primera celda, una celda scalper, Raffer, ¿ya? Y obtener minerales de flotación rápida, altamente liberados, que se presentan en el lado izquierdo de la curva, ya de la ley y versus recuperación. Entonces, tratando de separar estos minerales altamente liberados, tratamos de separarlos, ya los que más se pueden liberar y los que no. Bueno, los milling pasan a una etapa posterior, que son la etapa scavenger. Voy a volver un poco en la etapa scalper rafter. Lo que hacemos acá, vamos a trabajar con un nivel de espuma profundo, ya alta agua de lavado, ya, y una relación de pulpa aire baja. Recibimos todos los relaves, ¿ya? Y podemos trabajar en una celda tipo Scavenger, Raffer Scavenger, y acá le damos a una aplicación mucho más recuperadora, donde tenemos el nivel de espuma bajo, agua de lavado escasa, relación aire-pulpa elevada, compactador de espuma bastante bajo, y la reducción de la longitud del labio. Entonces vamos generando primero una curva de recuperación de alta, entonces podemos tener una Jameson trabajando en Raffer Scalper o, si ustedes lo prefieren, en una flotación Raffer, o si requieren más recuperación, vamos a forzar la celda a llegar a una etapa de Raffer, ¿ya? Esto es lo principal, así nosotros como diseñamos las celdas Jameson. Acá, si miramos esta figura, esto desde la perspectiva del circuito completo, esto muestra cómo las partes de las celdas convencionales y los circuitos convencionales se reemplazan por celdas Jameson. Si observamos un círculo típico de flotación de cobre o de metales base, digamos que tienen un banco de Raffer Scavenger, que comprende típicamente 6 celdas mecánicas en fila. Esto ahora diríamos que las dos primeras celdas se reemplazarían por una celda Jameson de flotación Raffer Scalper y produciríamos un concentrado de grado final. Por otro lado, las 4 celdas restantes se reemplazarían por una celda Jameson de depuración o celda de barrido, que se concentraría en la recuperación. En el procesamiento posterior del concentrado, ya vamos a ver cómo en esta etapa el procesamiento de la etapa de barrido en el circuito convencional sucede, digamos, en 3 etapas de limpieza. Ahora, en la primera etapa nos dividiríamos en celdas Raffer Scalper. Ya la posteriormente, la otra etapa de barrido se reemplaza por otra celda Jameson, ¿ya? Y crearíamos toda esta etapa de circuitos de limpieza. Las posteriores etapas de limpieza se van a reemplazar por una etapa de limpieza en Jameson, ¿ya? A continuación, en circuitos convencionales hay otros pasos de relimpieza que también se podrían hacer. Debido a la alta eficiencia de la celda Jameson y a la alta tasa de selectividad, pudimos reemplazar estas dos etapas con un solo paso del recliner con la etapa de celdas Jameson. Por lo tanto, como pueden ver, hay una reducción masiva en la cantidad de equipos, la cantidad de celdas de flotación, lo que contribuye a la alta eficiencia y al bajo espacio ocupado por el concentrador Jameson. Ahora, ¿qué es el concentrador Jameson? Lo he mencionado bastantes veces. Bueno, ¿en qué consiste todo este concepto? Es un concentrador de diseño compacto y de alta capacidad. Reduce los gastos operativos y de capital, el espacio ocupado y la altura. También disminuye la huella de carbono y aumenta la recuperación de partículas finas y gruesas. Ofrece configuraciones de diagramas de flujo flexibles. También tenemos diseños modulares, fácilmente transportables, y se basa en tecnologías de alto rendimiento comprobada con la celda Jameson y el ISAM. Vamos viendo que también ahora vamos a ver algunas respuestas a preguntas que normalmente nos están haciendo en terreno fuera de la oficina. Y una de las principales preguntas y la más frecuente son: ¿las celdas Jameson son adecuadas para las tareas de Raffer y Scavenger? Entonces, la mayoría de las personas conoce el alto rendimiento de las celdas Jameson en la etapa de limpieza, pero muchas personas no conocen el buen rendimiento de las aplicaciones en Raffer y Scavenger.
Ahora, observe este ejemplo. Este es uno de mis importantes proyectos de cobre en un país de Eurasia. Hicimos una prueba piloto en el sitio con esta alimentación de 74 micrones como P80. Una aplicación de barrido, ya, primero Raffer barrido, ya, y aquí podemos pasar toda la alimentación en una sola etapa. Ya luego pasamos la misma alimentación a través de una Raffer y Scavenger. ¿Ya? De este modo, ambos casos en el desbaste tuvimos recuperaciones de cobre, como se ven acá, del 94% en una sola etapa. ¿Ya? Y en general, se pueden realizar pruebas y se pueden obtener bastante buenos resultados, obteniendo no solamente la celda en etapa Raffer, sino también en Raffer y Scavenger. ¿Ya? Logrando recuperar cobres adicionales al 7%, de modo que obtuvimos recuperaciones cercanas al 94%, complementando ambas etapas o ambas celdas de flotación. ¿Ya? Esto estuvo bastante por encima de lo que ellos realmente actualmente estaban recuperando. Y esto gatilló a que se hiciera el proyecto completo con celdas Jameson. Lo que vemos acá son algunos videos pilotos que muestran lo mismo cuando se están realizando las pruebas. La celda que está viéndose en el video es una celda pre-Raffer. La característica de esta celda es que puede sacar un concentrado final, ¿ya? Y en la etapa siguiente, en el siguiente video, se muestra la celda en etapa Scavenger. Entonces, si ustedes tienen dos celdas, una celda Raffer, pre-Raffer y una celda Scavenger, pueden lograr obtener altas recuperaciones solo con dos celdas. Eso es lo que se ha demostrado a nivel pilotaje, eso se ha demostrado a nivel industrial también en algunos concentradores Jameson. Y acá se ven cómo se pueden juntar algunos concentrados y cómo se puede alimentar posteriormente la etapa de limpieza. Ya se tiene una cantidad razonable de cobre y esto último, el último video muestra las colas del barrido, ya que están a la derecha. Acá vemos si las celdas Jameson son adecuadas para el Raffer Scavenger. Lo mismo, estas son otras pruebas que se realizaron ahora en Australia, ya con pruebas piloto, donde inicialmente se alimenta la celda en paralelo. Se hicieron pruebas con unas celdas en Raffer Scalper, con Jameson, la misma ley de alimentación, ya, y la Jameson tiene una etapa Raffer Scalper y tiene una etapa de Scavenger. ¿Ya? El concentrador actual tenía 6 celdas convencionales. Se realizaron los pilotajes, ¿ya? Y se obtuvo este tipo de resultados, ¿ya? Logrando una recuperación de 95% con celdas Jameson y 93% con las celdas convencionales. La característica es la extracción de los masa o el mass pool, ¿ya? 5,8% con Jameson y 9,4% con las etapas clínicas. Esto ya son un 38% en reducción del mass pool que se tiene y la mejora de las recuperaciones de 1 a 3%. Con esto solamente se realiza con celdas Jameson en terreno y bueno, la decisión fue cambiar, reemplazar los actuales celdas convencionales. Esta es otra adecuada de las celdas Jameson, las tareas que hacen. Estas son pilotajes que se han realizado en 6 plantas diferentes, ya de 6 mineralogías diferentes, donde se pueden lograr exitosos resultados. Acá ustedes pueden ver que en el orden del 70-80% se pueden lograr concentrados finales con una celda Jameson en la etapa Raffer. Ya como nosotros lo denominamos un Raffer Scalper. En esta etapa ya ustedes pueden sacar un concentrado final ya de una sola etapa, con una sola celda Jameson pueden sacar este concentrado final, recuperando altamente recuperadora la celda. No es solamente en cobre, se han visto estos resultados en níquel, zinc, todos los base metal que existen en plomo, zinc en general. ¿Ya? También la característica de la celda no solo es para concentrados primarios, también para sulfuros secundarios. Ya también se ha visto la mineralogía, estudios de mineralogía y de liberación, ya en este caso. Puede flotar, que es otra pregunta que siempre hacen, oye, la celda Jameson flota fino, flota ultrafina muy bien, ya está más que archi demostrado, y ahora flota grueso, sí, sí, la celda Jameson flota también
partículas gruesas. Acá se ve otro estudio. ¿Ya? Ustedes pueden alimentar la celda Jameson haciendo pilotaje con P80 de 180 micrones, fueron este tipo de pruebas. Y aquí se ve claramente donde el pilotaje arroja una ley de concentrado de 10% y una recuperación de 90%, comparativo con las celdas convencionales que están flotando 5% y 89% de recuperación. Esto llevado a planta, hemos logrado, ¿cierto? Disminuir el mass pull en las etapas de limpieza y aumentando las recuperaciones globales de la planta. Otra característica que se tiene también la celda Jameson, y se han hecho estudios, es cómo lograr mantener las recuperaciones de ultra fino fino, pero también mantener las altas recuperaciones de partículas sobre los 300 micrones. Y acá se ven algunas gráficas, ¿cierto?, de recuperaciones que se hacen. En este caso tenemos el tamaño de recuperación con el downcomer estándar, ya flotando partículas gruesas, o una flotación CPF, ¿ya? Y acá tenemos una gráfica donde el mismo downcomer tiene una modificación, que es la modificación del downcomer inferior, ya donde principalmente lo que se hace es disminuir la velocidad de caída del chorro. Y eso ha generado bastante beneficio. Ya hoy en día ya podemos indicar de que sí, la celda Jameson puede flotar partículas gruesas, como CPF se pueden lograr aumentar las recuperaciones sin ningún tipo de grandes modificaciones que se tienen que lograr. Ya son modificaciones bastante simples. Ya, ahora si observamos el diseño de los circuitos convencionales, ya normalmente comenzamos con un trabajo en terreno, de flotación, en escalamiento, ¿cierto? Para hacer pruebas en escala, ¿ya? Y trazamos una curva de ley recuperación, una cinética típica que se realizan para las pruebas de celdas convencionales. Y este escalamiento va con un factor 2,5. Eso es lo típico que hacemos siempre en las celdas convencionales. Y bueno, para llegar a este tiempo de residencia, se hace una escala completa y nosotros decimos, ok, bien, este es el tiempo de residencia, 25 minutos, 30 minutos en general, dependiendo del tipo de mineralogía que se tenga. Eso es lo típico que se hace para las celdas convencionales. ¿Ya? Con una celda Jameson o una simulación, nosotros lo llamamos test de dilución, ya en 3 etapas. Por lo tanto, lo que vemos son los resultados directamente escalados, unos a uno. Entonces, todos estos gráficos muestran los resultados de las pruebas de flotación por dilución en una celda Jameson. Luego, se instalaron en el sitio, se instalan las celdas demo piloto, lo que se puede ver que se alinean muy bien la parte eh, de test de dilución, ya con la parte del pilotaje, que en general se puede mostrar acá. Acá tenemos un estudio de planta, que son las pruebas piloto, y también tenemos las pruebas de flotación de dilución. Y ustedes se dan cuenta que la tendencia siempre es la misma. La celda Jameson piloto sigue este test de dilución, sigue el comportamiento. Se ven en esta otra etapa también el test de dilución y las pruebas que se realizan en terreno. Hay muchas veces que se realizan pruebas variando alternativas, variando altura de espuma, variando agua, ¿cierto? Hasta encontrar el punto óptimo en la etapa de optimización ya de la celda Jameson. Bueno, ahora bien, esta es una prueba piloto que se realizó ya en un trabajo simple de la etapa de limpieza, primero un test de dilución, ya, y después se realiza una prueba en terreno, ya, esto se hizo en Australia. Ya y ustedes pueden ver acá todas las pruebas pilotos que se realizaron y después la etapa industrial. ¿Ya? Y se instaló y el punto de operación de la celda es en este punto. ¿Ya? Y ahí digamos, se establece claramente el punto de trabajo de la celda con agua de lavado, con altura de espuma en general. Dependiendo de la mineralogía que viene, nosotros vamos modificando, vamos cambiando la forma de operar la celda Jameson para mantener ese rendimiento. Ya, esta es una gráfica que se obtuvo de las celdas en una planta en Australia, en Cadia. Ya, ahora, bueno, vamos a ver unos casos de estudio. Estos estudios son los CAPEX, OPEX y huellas de carbono que se han obtenido y se han realizado hace muy poco tiempo. Este es un estudio que realizó Ausenco en un trade-off, ya en un concentrador convencional y uno Jameson.
Los mismos criterios de diseño del proceso para ambos circuitos, el concentrador convencional y la celda Jameson de capacidad de 14 millones de toneladas por año. Es un circuito de cobre, por lo tanto terminaron en un circuito tipo Jameson, una gran cantidad de celdas de flotación que habían convencionales. Y se obtuvo este concentrado Jameson que era solo 5 celdas de flotación. Ahora se pueden ver que la diferencia de espacio que ocupan es los convencionales bastante grande, ¿ya? En reducción del 56% en el footprint o en el área de construcción, ¿ya? Y se llevó aproximadamente a unos 33%. Ustedes pueden ver acá un concentrador tal cual de 44 por 37 y también vemos la altura de 16 metros. Y el concentrador que ellos estaban diseñando era de 117 por 32. Ya vamos a ver más detalles, vamos a profundizar un poco el mismo estudio, podemos ver la reducción en el consumo de hormigón, ¿ya? El consumo de hormigón ya cero, ¿ya? Por lo tanto, se podría imaginar y asumir que si se tienen menos equipos, se necesitarían menos hormigón y acero para la instalación. Por lo tanto, se puede ver que el lado izquierdo, ¿ya? Se encuentran las acero estructurales y para equipos que se requieren para ambas opciones. ¿Ya? Ahora bien, el concentrador Jameson redujo el consumo de acero en más del 70%. Y en cuanto al hormigón, el concentrador Jameson requirió un 45% menos de hormigón para la instalación. Ahora observamos los costos de capital. Esto es ahorro en acero y hormigón, impulsan los ahorros en los costos de capital. Por lo tanto, este costo de capital se estimó con un nivel de precisión de menos del 20 al 30% y resulta que el concentrado Jameson puede ahorrar alrededor del 25% en costos directos para este proyecto en comparación con un concentrador convencional. Lo que le gustaría destacar aquí es que cuando se desea cuantificar, se desea utilizar un enfoque factorizado, puede llegar a los costos de capital, lo que no es adecuado para un concentrador Jameson. Por lo tanto, es realmente crucial cuantificar los costos de acero, de hormigón, al realizar un estudio comparativo o trade-off, porque los costos estructurales tienen un impacto significativo en el gasto de capital. Acá hablaremos sobre la diferencia del consumo de energía. En la siguiente diapositiva, el concentrador Jameson puede reducir el consumo de energía en un 33%. Esto se logró básicamente porque no se utilizan sopladores y porque no hay necesidades de tantos propulsores. Como la celda Jameson utiliza mecanismos de mezcla, ya solo hay unas pocas celdas y no se necesitan bombas, pero nuevamente bombas de alimentación para la celda Jameson, pero es una reducción masiva en las celdas de flotación. Por lo que en conjunto, en compensación, a que el consumo de energía es mucho menor con las celdas Jameson. Y esto un poco una última conclusión del estudio que se realizó por Ausenco, es bastante interesante, fue la emisión de carbono. En azul se puede ver la huella de carbono operativa, ¿ya? Anual. Ya en el caso, acá vemos la concentradora convencional y la concentradora Jameson en ambos casos, ¿ya? Bueno, acá en azul oscuro pueden ver la huella de carbono operativa, ¿ya? Y en azul claro la huella de carbono de la construcción. En ambas etapas, el concentrador Jameson fue mucho más eficiente en emisiones de carbono. Se logró un ahorro del 56% en las emisiones durante la construcción con el concentrador Jameson y un ahorro de alrededor del 30% durante la vida de útil de la mina. En la fase de construcción, los ahorros provienen del hecho de que se utilizan menos acero, menos hormigón, que necesitan quemar para producir esta etapa. En esta fase de operación, los ahorros provienen principalmente de la reducción del consumo de energía. Es bastante interesante este estudio, se lo podemos compartir si ustedes lo desean. Ahora, bueno, vamos a algunos casos de estudio de los concentradores Jameson. Podemos ver acá, este es el concentrador de New Britannia, ya se puso en marcha el año 22, son 4 celdas Jameson y son 11 tanques de flotación. Ya 50% menos el ahorro que tuvieron ellos en el carbono y en la energía. Se puso
en línea, en operativa, en 2 días. El comisionamiento fue bastante rápido. Ya los relaves están bajo el 0,1%. Eso fue uno de los objetivos. Está trabajando. Ustedes quieren visitar New Britannia, se ponen en contacto con nosotros. No hay ningún problema. Gracias a este concentrador, nuevamente posterior, se puso otro, se instalaron 5 celdas Jameson en otro concentrador que se llama Stoll, de la misma empresa de Harvey, allá en Canadá. Bueno, el otro concentrador de Constancia, acá en Perú, tiene también 2 celdas Jameson, una trabajando en Mori y la otra ya está en modificaciones. Este otro concentrador que está en la parte del límite fronterizo con Mongolia, inicialmente eran 63 celdas convencionales y quedó el concentrador después del estudio trade-off, quedó con 19 celdas Jameson, de un concentrador bastante grande, este de plomo zinc. Ya tiene 3 ISA 1000, 50% fue el ahorro de la huella de carbono y de energía. La altura reducida también de los concentradores te va a permitir no tener grandes alturas de los concentradores, de los galpones. Ya es más seguro, ya un nuevo significativo menor es cantidad de repuesto. Recordemos que la celda Jameson, el repuesto que utiliza es unas boquillas de cerámica y esos te duran como para 4 o 5 años, ya bastante el ahorro en términos de OPEX. Esta es la última planta que este año ya se generó la orden de compra, es una planta de plomo zinc en Arizona, se llama Proyecto Hermosa. Ya tiene la flotación de todas las celdas Jameson, un concentrador completo, ustedes lo pueden ver ahí. Son 4 celdas en Raffer, 3 celdas en limpieza de plomo y 3 celdas en limpieza de zinc. Ya maximiza las recuperaciones de fino utilizando la tecnología de Jameson, ya que aquí era un polimetálico, ya plomo zinc, ya, y reduce la energía de la planta en un 30%. Ese es bastante bueno para esa zona. Ya la seguridad de la planta eliminando la necesidad de exponer personas a tareas peligrosas, ya espacios confinados, elevaciones, son algunas de las cosas que se vieron para obtener este tipo de proyectos. Ya, esta otra concentradora de 60 millones de toneladas anuales, frente a la convencional, ustedes pueden ver el área constructiva, es bastante significativa el área de la celda Jameson, acá vemos un de 96 por 90, y el área de las celdas convencionales de 160 metros por 184. Entonces, la ganancia en términos de área de metros cuadrados, 3,4, y volúmenes, 193.000 a 942.000 comparativos en volumen de construcción es bastante amplio. Estamos trabajando en este proyecto también. Algunos resultados de pruebas recientes que se ven con la celda, estas son pruebas ya que se han realizado en la zona de Eurasia y se puede lograr en estos pilotajes que se realizaron concentrados de 19%, en el caso, por ejemplo, este es de cobre, ya hasta concentrados de 23%, ya con distintas recuperaciones, ya 93% en recuperación versus 73%. Cambian la terminología, seguimos trabajando con la misma celda, ya va cambiando la ley de cobre y podemos llegar a concentrados de 20, 25, 22 con altas recuperaciones. Y obviamente si estamos trabajando en la curva de la recuperación va a bajar un poco de acuerdo al requerimiento, si ustedes van a obtener un concentrado final o no. Ya, estas son pruebas que se hicieron primeramente en Brasil, en una planta de Caraiba, que es de Ero Copper. Ya se hicieron estas pruebas de dilución, después se hizo un pilotaje, ya, y en estas pruebas ya industriales ya van marcando toda la tendencia de la etapa Scalp Raffer, donde podemos obtener concentrados finales, ya con altas recuperaciones, entre 70 y 80%. Ya ellos están bastante contentos. Gracias a estos resultados, hoy día ya están trabajando en el comisionamiento de la planta en Tucumán, de la misma empresa de Aerocope. Ya, y vemos algunos buenos resultados, ya vimos las leyes de concentrado, las recuperaciones. Ya, el comisionamiento, esta celda ya está trabajando fuerte en su planta. Esta es otra planta, que esta está en Tritón, ya en la industria en Australia, y se ven lo mismo, tenemos el test de dilución, tenemos las pruebas piloto, aquí tenemos una banda ancha, ya que son pruebas que se realizaron con bastantes variaciones
dentro de la celda Jameson, pero al final se aglomeran cuando se realiza la etapa de optimización. Ya se pueden obtener fuertes recuperaciones, altas recuperaciones con altas leyes también. Bueno, ellos ya están instalando estas celdas Jameson operando. Ya se alcanza una ley de concentrado final de 27 con una recuperación de 80. Eso es donde se establece el punto de operación de las celdas Jameson. ¿Ya? Bueno, en resumen, vemos que la celda Jameson tiene una solución segura, respetuosa del medio ambiente, sostenible, que satisface las necesidades del futuro de las plantas. Ya los vimos, lo dicen algunas empresas de ingeniería también, lo han ratificado. Tenemos una reducción de CAPEX y OPEX, tenemos un rendimiento demostrado en etapa Raffer con alimentación gruesa. Ya no solamente la celda flota ultra finos también flota partículas gruesas. El escalamiento también, podemos hacer las curvas de ley de recuperación, establecer em, leyes donde vamos a estar trabajando, setear o establecer los puntos de operación para la celda Jameson. Ya existen ya 3 concentradoras Jameson funcionando, ya, y se están considerando la posibilidad de construir 50 concentradoras, que es el activo que tienen hoy día dentro de Glencore Technology. Ya estamos haciendo clase 5 clase 4 en la primera fase de varios proyectos, no solamente en Latinoamérica, sino que también a nivel mundial. El objetivo es trabajar con EPCM seleccionados dentro de las empresas de ingeniería para proporcionar equipo. Ya, bueno, gracias por su atención. Ahora, bueno, si ustedes quieren, lo quieren, vamos a responder sus preguntas. Vamos adelante y ahora cualquier email que quieran o nos quieran contactar, se los dejo acá en pantalla.